Hola. Observé a Carmen en la vía pública, juntando envases de los desperdicios. ¿Marcha todo bien en el hogar? Me dejas en ridículo ante mis amistades. Me causas humillación. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué expresas eso? ¿De qué forma esperas que actúe cuando mi mujer anda hurgando en los desechos por la calle? ¿Continúas con ese tema? Ya me harté. Te advertí que no siguieras recolectando envases de la basura. Me das pena. Deseo que te marches. Ya no quiero que permanezcas aquí. Toma tus pertenencias y lárgate. Carmen asimiló desde muy pequeña que ninguna cosa se desecha, no porque alguien se lo explicara con discursos, sino porque lo observó. Lo contempló en las manos de su madre, quien zurcía las prendas en vez de botarlas. Lo presenció en su padre, que almacenaba los clavos oxidados, ya que aseguraba que siempre terminan siendo útiles. Lo evidenció en aquel estilo de vida de los hogares que carecen de lujos y que por tal motivo valoran cada objeto. Al fallecer sus progenitores, Carmen contaba con 19 años, y esa lección fue lo único que conservó. Y vaya que lo aplicó. Residía en Salinas, California, en una habitación arrendada que abonaba con lo que reunía recolectando envases y latas por las vías de la zona. Partía a primera hora con sus costales. Transitaba por las avenidas, los espacios verdes, los depósitos. Juntaba lo que hallaba, lo trasladaba al centro de recolección y obtenía su paga, que no resultaba cuantiosa, pero le bastaba para la pieza, los alimentos y los textos del instituto comunitario, donde continuaba formándose ya que se había jurado no abandonar sus estudios. No era una existencia sencilla, pero era la suya, y Carmen la protegía con ese orgullo callado de quien no siente pena por lo que realiza para progresar. Un martes, Carmen retornaba del centro de recolección. Avanzaba por la acera contabilizando el efectivo que le habían entregado. Lo sumaba lentamente, con esa atención de quien conoce exactamente en qué va a invertir cada moneda antes de arribar a su hogar. No se percató de Raúl. Raúl tampoco la notó a ella. Colisionaron en la intersección de la avenida Mauple con todas las cosas que ambos transportaban. Los dos se inclinaron simultáneamente para levantar todo, y sus frentes casi impactan también. «Disculpa», expresó Raúl agachado, recogiendo los billetes del pavimento. «No, no fue tu responsabilidad. Yo caminaba despistada», contestó Carmen. Se irguieron al unísono. Cruzaron miradas. Raúl le ofreció el dinero que había juntado. Carmen lo agarró. «Muy amable», pronunció. «¿Te encuentras bien?», consultó Raúl. «Sí», indicó Carmen. «¿Tú estás bien?». «Perfecto», afirmó Raúl. Y ninguno de los dos se alejó de forma inmediata. A partir de aquel instante comenzaron a frecuentarse con mayor regularidad. Pasearon durante varios meses. Raúl laboraba como auxiliar comercial en una agencia de bienes raíces en Salinas. No era un empleo deslumbrante, pero le brindaba estabilidad, y Raúl lo ejecutaba de maravilla. Poseía aquella habilidad con el público que resulta tan útil en las ventas. Sabía prestar atención, sabía intervenir en el instante adecuado, y sabía cuándo guardar silencio, incluso con Carmen. Jamás le indagó sobre su pasado, sobre sus padres, ni de qué manera subsistía. Carmen tampoco lo relató, puesto que en ese tiempo había comprendido que las personas critican más deprisa de lo que logran entender, y prefería que Raúl la valorara a ella antes de conocer su situación. Se enamoraron de esa forma en que se flechan los individuos que no buscaban el amor y que, por esa misma razón, lo experimentan con mayor intensidad. Contrajeron nupcias al cabo de un año. Resultó ser una ceremonia íntima con pocos asistentes. Arrendaron una vivienda modesta en Salinas. Carmen continuó recolectando en secreto. Partía al amanecer, previo a que Raúl despertara. Transitaba las avenidas con sus costales. Retornaba antes de que él percibiera su ausencia. El capital que lograba lo almacenaba en un sobre al fondo de su gaveta. No actuaba por falta de confianza.
sino porque era consciente de que existían asuntos que Raúl aún no estaba preparado para asimilar. La gestación ocurrió al segundo año. Raúl se encontraba dichoso. Carmen de igual forma. Mateo llegó al mundo un lunes de febrero, y junto con él apareció algo que Carmen no experimentaba desde la partida de sus padres: el sentimiento de poseer nuevamente un hogar, de tener un ser humano por el cual despertar cada amanecer con mayor propósito que de costumbre. Carmen pausó sus estudios en el instituto para atender a Mateo. Raúl aportaba lo necesario para los cobros, pero Carmen continuó recolectando. No porque tuvieran una urgencia económica, sino porque era su costumbre, porque existía algo en esa labor que le generaba la certeza de no depender absolutamente de nadie. Salía cuando el pequeño tomaba su descanso. Volvía antes de que abriera los ojos. Depositaba el efectivo en el sobre del mueble, el cual iba engrosándose paulatinamente. Raúl ignoraba la situación. Se encontraba en la agencia cuando su compañero Marcos le envió un texto. «Oye, observé a Carmen en la vía pública juntando envases de los desperdicios. ¿Todo en orden en tu vivienda?» Raúl revisó el recado un par de veces. Enseguida telefoneó a Marcos. «¿Qué observaste?», indagó. «Lo que te mencioné», afirmó Marcos. «Tu mujer en la avenida con costales recolectando botellas y latas de los depósitos, al igual que los que juntan chatarra por allí». Hizo un silencio. «¿Lo ignorabas?». Raúl no contestó. Cortó la llamada. Permaneció inmóvil en su oficina observando su celular. Arribó a su hogar aquella velada con un semblante que Carmen jamás le había notado, con la mandíbula tensa. «¿Qué sucedió?», consultó ella. «Me telefoneó Marcos. Asegura que te observó en la vía pública juntando envases de los desechos», sentenció Raúl. «Es cierto». Carmen le mantuvo la vista. «Afirmativo», respondió. «¿Desde qué momento?». «Desde antes de cruzarnos en el camino», contestó Carmen. «Al fallecer mis padres no contaba con otra alternativa para costear mi habitación y mi formación. Y al casarnos continué porque es una labor que domino y me genera una ganancia adicional». Raúl la clavó con la mirada. «¿Y nunca pensaste en informarme?». «Estaba segura de que ibas a responder de esta forma», indicó Carmen. «¿De qué forma?», reclamó Raúl alzando el volumen. «¿De qué manera esperas que actúe cuando mi mujer anda hurdando en los desechos por la calle y mis amistades me telefonean para narrármelo como si se tratara de una broma?». «No es ninguna broma, Raúl. Es un empleo». «No requieres laborar en eso», exclamó Raúl. «Yo aporto lo suficiente. ¿Qué opinarán los residentes del barrio? ¿Qué pensarán mis colegas? ¿Que soy incapaz de sostener a mi hogar?». «Ninguna persona está creyendo eso, Raúl». «Marcos ya lo está suponiendo», aseveró él. Carmen guardó silencio. Se dirigió a la habitación de Mateo, y aquella velada ambos pernoctaron sin dirigirse la palabra. La situación se apaciguó durante las jornadas posteriores. Raúl no volvió a tocar el asunto. Carmen detuvo sus salidas de recolección por una temporada para esquivar mayores conflictos, pero 3 semanas más tarde se presentó la segunda tormenta. Era una jornada dominical. Habían asistido a almorzar al hogar de la tía de Raúl. Un encuentro de parientes de esos donde abunda el alimento y la charla, y donde las novedades del vecindario fluyen con absoluta normalidad. La tía Consuelo se aproximó a Raúl durante un instante en que Carmen se hallaba en el área de cocina. «Raúl, muchacho», susurró la tía Consuelo. «¿Resulta cierto lo que comentan por allí acerca de Carmen?». «¿Qué andan diciendo, tía?», cuestionó Raúl. «Que anda levantando envases por las avenidas», manifestó la tía Consuelo. «La señora Flores la observó la semana anterior. Afirma que caminaba con unos costales inmensos sacando cosas de los depósitos». Disminuyó aún más su tono. «Raúl, eso da una pésima imagen, muchacho. Las personas rumorean. Aseguran que si tu mujer anda en esas condiciones, es debido a que en tu hogar escasea el capital.
Raúl tensó la mandíbula. No se trata de eso, tía. Pues será necesario tomar medidas, aconsejó la tía Consuelo, por el bienestar de ambos. Esa misma velada, en el trayecto de vuelta, Raúl no emitió sonido alguno. Carmen lo observaba de lado. Comprendía lo que se avecinaba. El conflicto mayúsculo se desató esa noche. Raúl ingresó a la vivienda y, previo a que Carmen lograra articular palabra, arrancó. Le reclamó que no era posible continuar de esa manera, que la sociedad murmuraba, que su familiar se lo había advertido, que sus colegas laborales ya estaban enterados. ¿De qué modo iba a mostrarse en la agencia, consciente de que todos suponían que su mujer andaba levantando desperdicios en la vía pública? Lo que requieres es cesar de causarme humillación, sentenció Raúl. Y aquellas frases emergieron con esa severidad de quien lleva un largo periodo rumiándolas y finalmente toma la determinación de arrojarlas. Me causas vergüenza, Carmen. Eso es lo que logras. En cada ocasión que sales con esos costales, me dejas en ridículo frente al mundo entero. Carmen lo contempló. Recordó a sus padres, la habitación arrendada de sus 19 años, los costales vacíos pendiendo de su brazo. «Raúl, préstame atención», exclamó Carmen. «Mi actividad no perjudica absolutamente a nadie. Es una labor íntegra». «Me tienes sin cuidado si resulta íntegra o no», refutó Raúl. «No soy capaz de permanecer junto a un individuo que me hace lucir fatal, Carmen. Tan sencillo como eso. No deseo oír más justificaciones». Apuntó hacia la salida. «Toma tus pertenencias y lárgate. No tolero a una compañera que me humille dentro de mi propio techo». Carmen le sostuvo la mirada. «Pero, Raúl...» «Que te marches, Carmen», reiteró él, en esta ocasión con la frialdad de quien ya adoptó una resolución inquebrantable. «Te largas junto con el pequeño y con tus costales». Carmen no emitió ni una sílaba más. Se dirigió a la alcoba, extrajo el equipaje de debajo del lecho y comenzó a guardar sus cosas sin emitir sonido. Carmen alzó a Mateo, agarró su valija. «En algún momento comprenderás lo que acabas de ejecutar», pronunció sin voltear el rostro, y abandonó el lugar. Raúl permaneció solitario en el salón, y el mutismo que se instaló fue de aquellos que sofocan. Carmen arrendó una pieza reducida, un lecho, una mesilla y un ventanal, con sanitario de uso común junto a las demás habitaciones del corredor. Arribó con su equipaje y el niño en brazos. La dama que alquilaba los espacios era una mujer de edad que la examinó un instante antes de permitirle el ingreso. «Son 200 mensuales, por adelantado», indicó. Carmen liquidó con una porción del capital del sobre que había atesorado durante tanto tiempo. Aquella primera velada recostó a Mateo en el lecho y se ubicó en el suelo, apoyando su espalda en el muro. Observó la pieza, reflexionó sobre sus posesiones, sus extremidades, sus costales y aquel sobre con el efectivo restante. Al amanecer siguiente partió en búsqueda de ocupación. Obtuvo un puesto en una planta industrial de salinas encargada de procesar insumos de embalaje. No era la labor de sus ilusiones, pero constituía un medio de sustento. Y Carmen lo aceptó con la formalidad de quien comprende que cada chance posee un peso inmenso. Jornada matutina, 6 días por semana. Una residente próxima vigilaba a Mateo mientras ella cumplía su horario. Le remuneraba con una fracción de su salario, y la cuidadora aseguraba que el infante no representaba ninguna carga y que le alegraba las jornadas. En su trayecto de retorno a su morada, Carmen optaba por la ruta más extensa. Acompañada de sus costales, iba levantando envases y latas durante la caminata. Por los espacios verdes, en las proximidades de los depósitos, cuanto hallaba lo juntaba y lo trasladaba al centro de recolección cada sábado. No representaba una fortuna, pero era un extra, y durante ese periodo, cada moneda era fundamental. Mateo la observaba marchar con los costales ciertas tardes. Una velada, cuando Carmen retornó con las bolsas repletas, el pequeño la aguardaba sin dormir en el lecho.
Madre, ¿qué cargas ahí?, cuestionó apuntando a los sacos. Envases, pequeño, respondió Carmen, ubicándolos en la esquina. ¿Con qué propósito? Carmen se acomodó en el lecho al lado de su chiquillo. Para edificar algo, explicó. Aún no tengo claro exactamente el qué, pero estos envases tendrán una utilidad mucho mayor a la que los demás imaginan. Yo te colaboro, se ofreció Mateo. Carmen lo estrechó entre sus brazos. El señor Aurelio era el propietario de la planta donde laboraba Carmen, un sujeto de 60 años que había forjado aquella empresa desde la nada y que poseía esa forma de transitar por la instalación que distingue a quienes dominan cada equipo y cada etapa, ya que los asimilaron con su propio sudor antes de instruirse para administrarlos. Detectó a Carmen a partir de su segunda semana, no por un acto espectacular, sino por esos detalles minúsculos que la generalidad ignora, que se presentaba 5 minutos antes que el resto, que al concluir su asignación indagaba en qué más podía colaborar sin que nadie se lo exigiera. Un martes, el señor Aurelio arribó a la planta más temprano de lo habitual y descubrió a Carmen ingresando con su costal de recolección colgado del brazo. La observó fijamente. Carmen notó que él miraba el saco. Agachó el rostro una fracción de segundo y luego le sostuvo la mirada. ¿Qué transportas allí?, indagó el señor Aurelio. Envases, contestó Carmen. Los levanto en el trayecto. ¿Con qué finalidad? Los traslada al centro de recolección los sábados. El señor Aurelio asintió. ¿En qué inviertes ese capital?, consultó. Para abonar la habitación y para mi chiquillo, relató Carmen. ¿Y para guardar? ¿Para qué guardas? Carmen lo contempló un instante. Para fundar un proyecto, confesó, con insumos reaprovechados. Aún me encuentro capacitándome sobre la manera de lograrlo. El señor Aurelio la examinó unos segundos más. Pasa, ordenó. En esta jornada te instruiré sobre la operación completa de la planta, no únicamente tu área. Carmen fue tras él sin cuestionar el motivo. Eso bastó para el señor Aurelio. A lo largo de los meses posteriores, el señor Aurelio le fue transmitiendo la totalidad de sus conocimientos. El funcionamiento de cada equipo, la manera de transformar los insumos, el cálculo de las finanzas, la captación de compradores, la gestión interna de una compañía de esa índole. Carmen asimilaba absolutamente todo con la destreza de quien es consciente de que está adquiriendo saberes que le serán indispensables. Arribaba al amanecer, se marchaba al anochecer. Formulaba interrogantes que el señor Aurelio contestaba encantado, puesto que hacía bastante tiempo que nadie le consultaba con tal curiosidad auténtica. Una jornada, el señor Aurelio le expresó unas palabras que Carmen atesoró por siempre. Tú no fuiste creada para operar en la industria de un tercero, Carmen, le aseguró. Estás destinada a poseer tu propia planta. Carmen lo contempló. Aún no poseo el capital necesario, argumentó. Ningún individuo posee lo necesario al iniciar, replicó el señor Aurelio. Sin embargo, tú cuentas con algo que supera el valor del efectivo. Tienes claridad sobre lo que deseas ejecutar y conoces los motivos por los que quieres hacerlo. Eso resulta más complejo de hallar que la inversión monetaria. Carmen continuó acumulando fondos con la remuneración de la industria y con las ganancias de su recolección. 3 años más tarde, Carmen inauguró su propia planta, un establecimiento en el sector industrial de Salinas. No era de dimensiones colosales, pero contaba con todo lo indispensable: equipos para transformar los insumos reaprovechados, área de manufactura y un rótulo en el acceso que Carmen había seleccionado minuciosamente. Empaques y envoltorios sustentables. La jornada en que instalaron aquel rótulo, el señor Aurelio se presentó con un pequeño arbusto en un tiesto. Para la fachada, pronunció. Todo comercio requiere de vida en su entrada. Carmen lo acogió. Le agradezco, señor Aurelio,
por todo su apoyo. No me extiendas agradecimientos, replicó. Tú realizaste el esfuerzo. Yo únicamente destrabé una cerradura. La planta arrancó sus operaciones. Carmen reclutaba habitantes del vecindario para reunir el material. Ella lo transformaba y lo volvía empaques y envoltorios sustentables que comercializaba en comercios y corporaciones de Salinas y sus zonas aledañas. La empresa se expandió lentamente, pero sin pausas. Mateo, quien ya contaba con 7 años, arribaba tras su jornada escolar y se acomodaba en un pequeño asiento en un rincón del recinto, elaborando sus asignaciones mientras su madre laboraba. En ocasiones le colaboraba ordenando los empaques finalizados, con la formalidad propia de los chiquillos que se crían observando el esfuerzo de su madre. En contraste, Raúl había sido despedido de su puesto en la agencia inmobiliaria un año posterior a la partida de Carmen. Había procurado reconstruir su existencia. Un romance que fracasó. Un empleo reciente que no perduró. Un piso que a duras penas lograba costear. Su transitar sin Carmen resultaba sumamente distinto a lo que alguna vez proyectó. No se trataba de que sintiera una nostalgia que pudiera definir con simpleza. Una tarde transitaba por el sector industrial de Salinas tratando de ubicar un domicilio cuando divisó el rótulo. Empaques y envoltorios sustentables. Frenó su andar, examinó el letrero, contempló la industria, los automóviles aparcados, el flujo de operarios ingresando y retirándose. En aquel instante, el acceso se abrió. Carmen emergió con un portafolios debajo del brazo conversando con un integrante de su personal. Impecablemente vestida. Frenó su paso al observarlo. Ambos cruzaron miradas. «Raúl», pronunció Carmen. «Carmen», contestó él. «Este recinto te pertenece». «Afirmativo», respondió Carmen. Raúl examinó el entorno, el rótulo, la plantilla de operarios, todo el imperio que se había forjado en su ausencia. «Carmen, inició su discurso. Raúl le confesó la totalidad de sus pesares, el despido, el romance fallido, los meses de penuria. Y para concluir, aquello que llevaba bastante tiempo anhelando expresar. «Cometí un error, Carmen», reconoció. «Te afirmé que me causabas humillación. Y mientras yo sentía pena, tú edificabas todo este imperio». Inclinó la cabeza. Carmen lo atendió hasta el final. «Tengo conciencia de ello, Raúl», expresó cuando él concluyó. «¿Consideras que habría una posibilidad?» «Negativo», pronunció Carmen con serenidad. «Aquello que se fracturó en esa velada jamás vuelve a unirse. No es porque guarde rencor, sino debido a que ya no soy el mismo individuo que se marchó con un equipaje y un chiquillo en los brazos». Hizo un silencio. «Sin embargo, te otorgo mi perdón». Raúl movió la cabeza afirmativamente. Sus pupilas lucían húmedas. Contempló el rótulo por última ocasión y se retiró. Carmen lo observó alejarse. Acto seguido, percibió pisadas aproximándose a toda prisa desde el interior de la planta. Mateo surgió con su morral estudiantil aún colgado a sus hombros. «Madre, ya estoy aquí», anunció. «¿Qué tal, mi muchacho?», le saludó Carmen extendiéndole los brazos. Mateo se refugió en ellos un instante y enseguida se apartó con el ímpetu de los chiquillos que desconocen la quietud. «¿Te ayudo a ordenar los empaques de esta jornada?», consultó. «Por supuesto», aceptó Carmen. Mateo partió a toda velocidad hacia el interior de la planta. Carmen lo contempló. Recordó los costales vacíos pendiendo de su brazo por las avenidas de Salinas, la pieza arrendada, las madrugadas contabilizando monedas, al señor Aurelio instruyéndola sobre el ciclo completo, y el rótulo en el acceso que ella misma había logrado instalar. Ningún individuo le había obsequiado nada, y ninguna persona sería capaz de arrebatárselo. Si este relato logró conmover tus sentimientos, dale un me gusta a este material y difúndelo con aquel conocido que sabes que se gana la vida honradamente en una ocupación que el resto no aprecia. Te invito a suscribirte al canal La Voz de Don Guillermo
y activar la campana de notificaciones para no perderte de nada. Nos encontraremos en la siguiente narración.